Hola, hoy vamos a hablar de la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, también conocida como daño hepático crónico, es una afección frecuente que, como su nombre lo dice, afecta el hígado. Una de cada 200 personas puede estar afectada de esta enfermedad y comúnmente se da en personas que tienen algunos factores de riesgo como sobrepeso u obesidad o algún antecedente de riesgo de hepatitis crónica como haber recibido una transfusión de sangre en el pasado. La cirrosis hepática se caracteriza por aumento de la fibrosis, es decir, desarrollo de cicatrices en el hígado, y por alteraciones vasculares, es decir, de las venas y de las arterias que irrigan el hígado. Esto va generando formación de cicatrices que van formando nódulos en el hígado y que van afectando la función hepática. Cuando a alguien le dicen que tiene cirrosis, hay dos cosas que inmediatamente se le vienen a la cabeza. Una es que esta es una enfermedad incurable, lo cual es falso. Y por otro lado, que a la persona le están diciendo que es alcohólica o que esta enfermedad es causada por el alcohol. Esto también es falso. En primer lugar, la cirrosis hepática es una enfermedad crónica, tal como lo puede ser la hipertensión arterial o la diabetes. Es una enfermedad que con un cuidado adecuado puede tener un pronóstico muy bueno a largo plazo y las personas pueden seguir haciendo una vida normal. Por otro lado, en términos del consumo de alcohol, efectivamente el consumo de alcohol en exceso es una causa de cirrosis hepática relativamente frecuente, pero ni por mucho es la única. Hay muchas otras causas que pueden causar cirrosis hepática. Por ejemplo, el hígado graso, asociado frecuentemente al sobrepeso, a la obesidad y a la diabetes mellitus, y o al sedentarismo, la falta de actividad física. ¿Cómo se diagnostica la cirrosis hepática? Las personas con cirrosis hepática pueden llegar a su diagnóstico a través de varias maneras. Una de ellas es a través de una complicación, como por ejemplo alguien que lleva a una hemorragia por varices esofágicas o debuta con el desarrollo de ascitis, es decir, líquido en el abdomen, o por complicaciones como encefalopatía hepática, que es un estado de intoxicación cerebral por toxinas que vienen del intestino que no son adecuadamente eliminadas por el hígado. ¿Qué molestias puede tener una persona con cirrosis hepática? Las molestias son múltiples. En primer lugar, la persona puede mostrar signos de fatigabilidad, de cansancio, pueden haber pérdida de apetito, náuseas, ocasionalmente dolor abdominal, puede aparecer un color amarillento en las escleras, es decir, la parte blanca del ojo, puede haber prurito, es decir, picazón de la piel, ocasionalmente pueden desarrollarse equimosis, es decir, moretones o zonas de sangrado fácil en la piel, en las encías o sangrado nasal. Es frecuente también el edema o hinchazón de las piernas por acumulación de líquido o hinchazón abdominal por acumulación de líquido, lo que llamamos ascitis. Sin embargo, una de las maneras más frecuentes de presentarse de la cirrosis es cuando esta es asintomática, en personas que solamente se diagnostican a raíz de un examen de imágenes como una ecografía abdominal o un escáner abdominal o a través de exámenes de sangre. ¿Qué cambios pueden existir en el cuerpo de una persona con cirrosis? Pueden aparecer manchitas llamadas telangiectasias o cabezas de vena, que son pequeñas dilataciones de los pequeños vasos sanguíneos que ocurren habitualmente en la cara o en la zona alta del tórax. Las palmas de las manos pueden ponerse rojas, lo cual llamamos palma hepática. Las uñas pueden aumentar la zona de coloración blanquecina o lúnula, que puede ser uno de los signos de cirrosis. En algunas personas puede haber aumento del tamaño de la glándula parotidia, es decir, de la glándula salival en esta zona de la cara, y que se hace más grande. Eso frecuentemente se asocia al consumo de alcohol. En hombres puede haber disminución del vello corporal y ocasionalmente ginecomastia, es decir, aumento del tamaño de la glándula mamaria. Y por último, en etapas más avanzadas de la enfermedad puede haber ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel o de las escleras.